Saludos hermanos, siempre es un gusto poder compartir junto a ustedes el aprendizaje de esta bendita palabra, la palabra del Señor. Así que para empezar vamos a leer el pasaje bíblico que recordaremos el día de hoy, Romanos 5 del 1 al 11, justificados por fe. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces el tema de hoy es justificados por fe. A lo largo de más de un año hemos estado viendo la gloria de Dios descrita por el apóstol Juan en su Evangelio. Vemos imágenes importantísimas y también hemos visto episodios en los que Jesús se ve envuelto en discusiones con la religión dominante de ese tiempo, a saber, el judaísmo de los fariseos y los saduceos. También hemos visto frases imponentes como los yo soy. ¿Se acuerdan de los yo soy? Por ejemplo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, entre otros. Estos dichos hacían que estos fariseos rasguen vestiduras y de paso nos mostraba su misión salvadora, nuestro Señor. Y sus milagros también confirmaban su poder y quién lo había enviado. La vía exclusiva para llegar a Dios. Esta verdad es en gran parte una buena noticia. Empecemos entonces con la introducción. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Se acuerdan de esa palabra? Revelar, revelación. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué entonces es una buena noticia que en el Evangelio se revele la justicia de Dios? Como estamos a unos pocos días de otro aniversario de la Reforma Protestante, vamos a recordar el día de hoy parte de la historia de Martín Lutero, puntualmente sus problemas con la culpabilidad. Básicamente, él, consciente de su pecado y de su propia condición, no podía entender cómo un hombre pecador podía satisfacer la justicia de Dios, este Dios santo, este Dios completamente separado de su creación. Ahora, pensando en nuestro propio pecado y en nuestra propia condición, ¿cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Cómo un hombre pecador podría satisfacer la justicia de Dios? Pero si seguimos leyendo ahora este pasaje de Romanos capítulo 1 del 16 al 21 aproximadamente, nos vamos a encontrar con la revelación natural, expresada en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Recuerdan que hace unos domingos también hablamos acerca de eso? De la revelación natural y de la revelación especial. ¿Recuerdan? Vivimos en el universo de Dios. Esta revelación natural está expresada en la creación, en lo que Dios creó para la humanidad. Todo lo que Dios creó fue para la humanidad, dicho sea de paso. Y la revelación especial está manifestada en las Escrituras, en la Biblia.
mostrando a través de ella que Dios está interesado en su creación, que Él se comunica, expresa también su voluntad y, por supuesto, sus mandamientos. Dios está interesado en su creación. Dios está muy interesado en tu vida, hermano. Él quiere que cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento y Él ha tomado todas las medidas necesarias de antemano para que nosotros podamos caminar en Él. Aunque la creación era todo bueno y en gran manera, dice el libro de Génesis, la realidad en la que nosotros vivimos ahora es completamente distinta. Nuestra realidad sin Cristo solamente trae muerte, dolor y maldad. Claramente tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. La paga del pecado es muerte, y junto a la muerte nos llegó el dolor y al estar separados de Dios, la maldad tomó control del mundo. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero, ¿podemos nosotros hacer algo al respecto por nuestra cuenta para salir de esta condición en la que estamos? ¿Podemos revertir esta posición por nuestros propios méritos? Y una pregunta más. ¿Podemos hacer algo para ganar el favor de Dios? Buena pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es que no podemos hacer nada sin la obra de Cristo. Pero ya vamos a seguir más adelante ahondando en este tema. En la Edad Media, la Iglesia Católica tenía un poder enorme. Básicamente tenían el monopolio de la salvación, por decirlo de alguna manera. Ellos impartían los sacramentos en vida e incluso se atrevían a perdonar el pecado de los muertos, eso entre comillas. Para ello vendían indulgencias y cobraban una serie de impuestos y tributos a los pueblos de Europa. Todas estas prácticas para ellos eran complementarias a la obra de Cristo. Y en muchos aspectos hoy se vive algo similar. Las religiones humanistas intentan hacer cosas para ganar el favor de Dios, pero a la luz de las Escrituras no podemos hacer nada. En ese mismo contexto se vivía entonces en la Edad Media. Intentaban hacer cosas para ganar el favor de Dios. El 31 de octubre entonces se cumplirá otro aniversario de la Reforma Protestante, en la que se recuerda que un día 31 de octubre, propiamente tal, de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Ese hecho desató una serie de otros hechos que redundaron en lo que nosotros conocemos hoy día como la Reforma Protestante. Y el libro de Romanos fue fundamental en el proceso reformador que vivieron estos hombres. Pero Lutero no fue el primero. Antes de él hubieron otros que no estaban de acuerdo con la religión católica que dominaba toda la Edad Media en ese tiempo. Y recordamos a estos hombres como tales, como lo que fueron, simples hombres. Pero lo que los hace memorables es su protesta, de ahí viene el término protestante, y el deseo de volver a rescatar la importancia de la Biblia y la obra de Cristo. Y todo esto para la gloria de Dios. En ese tiempo la gente común no tenía Biblias en su idioma. Manejaban una traducción del siglo VI aproximadamente que se llama Vulgata Latina. Esa versión propiamente tal o esa traducción estaba en idioma latín, así como también la misa y todos los cultos religiosos se celebraban también en latín. Por lo tanto, la gente común y corriente no podía entender ese idioma y solamente se tenían que conformar con lo que le explicaran los clérigos o los sacerdotes. Básicamente tenían que creer todo lo que se les dijera. Si nosotros nos trasladamos al día de hoy, nosotros tenemos una infinidad de Biblias, una infinidad de traducciones, una infinidad de versiones de la Escritura. Podemos llegar a ellas de forma muy fácil, incluso hay algunas tan sencillas de leer como la traducción El lenguaje actual, por ejemplo, que resulta muy refrescante para nuestras vidas, aparte de toda la Reina Valera que tenemos a nuestra disposición.
Tenemos una gran bendición en nuestras manos. Pero estos hombres no tenían lo mismo. Y estos sacerdotes, en su mayoría, entendieron los puntos relevantes de la fe cristiana y que nosotros recordaremos ahora. Bendiciones de la justificación. El apóstol Pablo, que ha estado tratando el tema de la justificación en los capítulos anteriores, y en esta sección nos comparte una serie de bendiciones y beneficios. Si leemos, por ejemplo, el versículo 1 y 2, dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de la fe es que tenemos paz con Dios. Y esta no es una fe cualquiera, sino que una fe basada en Cristo. Y con esa misma fe basada en Cristo también tenemos acceso a la gracia. Por quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, dice su palabra, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos fueron los versículos 1 y 2. El primero de ellos, de los beneficios o de las bendiciones que tenemos a través de la justificación, es la paz con Dios. O sea, ya no estamos en conflicto con Dios. A través de la justificación, o sea, a través de ser declarados justos, obtenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Y así como Abraham, ahora somos sus amigos y podemos relacionarnos con Él, con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. También tenemos acceso a la gracia, este amor inmerecido que Dios tiene hacia los seres humanos, este favor inmerecido. En Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Naturalmente, al deshacernos nosotros de esta obligación propiamente tal de hacer algo para ganar nuestra salvación, tenemos una alegría inmensa, porque sabemos que la esperanza no está depositada en lo que nosotros, simples mortales, simples humanos, podamos hacer, sino que todo está en las manos de Dios. Es una alegría inmensa, porque es una esperanza en la que Dios se glorifica en nuestro medio a cada momento y que en algún momento esta gloria será claramente evidente en su reinado eterno. Y esto también nos provee una esperanza en medio del sufrimiento. Dice la Escritura entonces en los versículos siguientes. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Llamativo esto, ¿verdad? Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por sufrimientos en nuestra vida? Hemos crecido a través de ellos, ¿verdad? Quizás en este mismo momento estás sufriendo, pero bueno es Dios que te va a ayudar, hermano. El sufrimiento es parte de la vida y las aflicciones nos permiten crecer y fortalecer nuestro carácter. El sufrimiento produce resistencia, la resistencia un carácter y el carácter una esperanza viva. Pero no se trata de que tengamos una superfe para poder seguir adelante por nuestros propios méritos. Siempre es Dios quien nos ayuda en medio de nuestras dificultades. Mantengamos en perspectiva que la salvación de Dios es para el tiempo futuro, pero que también es una bendición que podemos disfrutar en el presente y nuestra garantía es el Espíritu Santo. Plenamente confiados en que Dios nos ha rescatado. Y este rescate es a través de la muerte. Porque a su debido tiempo, dice la palabra, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta es, ¿éramos simplemente débiles o la separación era aún mayor?
La respuesta, por supuesto, es que no solamente éramos débiles, sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, a pesar de que éramos débiles, Dios muestra su amor y Cristo muere por los pecadores, o sea, por nosotros. Miremos un pasaje paralelo para tener mejor claridad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muertos en pecado es una sentencia fuerte, ¿cierto? Si uno lo escucha, oh, muertos en pecado, no hay nada que podamos hacer. Un muerto está completamente separado e imposibilitado de reaccionar. Entonces, sin la regeneración que trae el Espíritu Santo, el hombre está perdido. No hay nada que pueda hacer. La iniciativa siempre está del lado de Dios y su infinito amor. Y esto es por gracia, o sea, gratuitamente, sin que tú tengas que hacer nada, hermano. Al darnos vida juntamente con Cristo y declararnos justos y salvos por gracia, podemos nuevamente relacionarnos con el Padre y disfrutar de una nueva vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, dice este pasaje de Efesios capítulo 5 del 8 al 11. Y como ya no somos de las tinieblas, no participamos de nada que la celebre, nada que conmemore o nada que festeje aquello de lo que ya hemos sido santificados o separados. Así que el consejo es que no participemos en las fiestas paganas que celebran la muerte y las tinieblas. Usted me entiende, hermano. El 31 de octubre no solo se celebra el día de la Reforma Protestante, sino que también una fiesta pagana que celebra la muerte, que celebra las tinieblas. Los cristianos no participamos de ello. ¿Por qué? Porque somos luz del mundo y como luz del mundo andamos como hijos de luz, como reconciliados con Dios. La reconciliación. Leemos entonces. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La justificación es muy importante, hermanos. La justificación es un pilar de nuestra fe y si lo entendemos de la manera correcta, vamos a tener mucha bendición y mucha claridad y mucha seguridad en nuestra salvación. Les pongo un ejemplo. Imagínese que va por una carretera a 160 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora. Y que más encima lo detiene un carabinero o un policía. Lo detiene, pide los documentos y le dice, ¿sabe a qué velocidad iba usted? Y uno responde, no sabía, no me di cuenta. Usted iba a 160 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿Y sabe a qué velocidad está permitido ir en esta calle, en esta carretera, en esta ruta? No, tampoco me di cuenta, no vi ningún letrero. Claro, con la velocidad que uno va, 160 kilómetros por hora, prácticamente no se ve nada de los lados, solamente adelante. Así, ¿verdad? Y el carabinero serio les dice, no, usted iba a 160 kilómetros por hora en una ruta de 40 kilómetros por hora. Yo tengo que hacer valer la ley, así que le vamos a dejar citado a tribunales. Les voy a sacar una infracción, un parte. Y uno se problema, uno se preocupa, oh, me van a quitar la licencia, no voy a poder conducir, no voy a... Un montón de cosas que pasan por nuestra cabeza en una situación similar. Y entonces el carabinero nos mira y nos dice, pero ¿sabe qué? No se preocupe. Lo voy a dejar citado a tribunal también, pero voy a ir yo en su lugar.
Y no solo eso, yo voy a pagar la multa. Y no solo eso, si le suspenden la licencia a usted, yo voy a entregar mi licencia, de tal manera que usted pueda seguir disfrutando de conducir. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Aplican la ley como corresponde, pero a su vez también paga todas las consecuencias, paga todos los pecados que nosotros cometimos o hayamos cometido, o incluso los que vamos a cometer. Pero hermanos, no podemos perseverar en el pecado, dicho sea de paso. Nosotros debemos mantenernos en santidad. Entonces, cuando uno mira este pasaje completo, podemos ver una tremenda cantidad de bendiciones de parte de Dios y que poco a poco hemos ido recordando el día de hoy. Dios, a través de la inspiración de su palabra, nos habló por medio de Pablo y nos enseña y nos recuerda que ya no somos sus enemigos, que Cristo rompió el velo que nos separaba y que ahora podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia y alcanzar misericordia. Qué alegría más grande, ¿verdad? Eso naturalmente hace que si estamos equivocados en nuestra percepción de la obra suficiente y redentora de Cristo, nos dispongamos a reformar nuestros propios corazones, dejando que la misma palabra haga vida en nosotros y que además, si vemos algún error en nosotros, también nos sintamos responsables de realizar nuestra propia reforma interna. Recordemos, por ejemplo, el caso de Josías, un rey de Israel. Si recordamos bien, Josías fue uno de los reyes más jóvenes en asumir el reinado en el pueblo de Israel. Puntualmente él tenía 8 años cuando llegó a ser rey. Y este hombre y este joven a la edad de 26 años, mientras mandó a hacer una reparación en el templo, se encontraron con el libro de la ley. No se sabe a ciencia cierta si se encontró el libro de Deuteronomio o los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero de la forma que sea, se encontró la ley en el templo mientras se hacían reparaciones. Ese es el dato puntual. Pero lo llamativo de esto es que cuando encontraron el libro de la ley, fueron corriendo hacia el rey, hacia Josías, y se lo leyeron. Y Josías, al escuchar la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había juicio para él y para la nación por cuanto se habían alejado de Dios. Se habían separado de Dios también con su actuar, porque la ley no estaba siendo respetada en su nación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josías? Josías hizo una reforma. Él dijo, no, aquí estamos mal, vamos a empezar a hacer cosas nuevas. Imagínense que en el templo de Jehová habían en ese tiempo ya imágenes de ídolos, utensilios para sacrificio a ídolos. Y él sacó todo, lo quemó, lo quebró, lo hizo añicos, todo. Derribó todos los santuarios a ídolos que se habían hecho en los lugares altos. Los derribó, los quemó, incluso más. Sacó de los cementerios a todos los paganos y quemó sus huesos a vista y paciencia de todos. Esa era una medida extrema de ese tiempo para demostrar que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho estas personas y que más encima era lo que les esperaba a quienes torcieran nuevamente la palabra de Dios, los que no obedecieran la palabra de Dios. Esa fue una medida extrema, pero ejemplificadora de que sus huesos arderían. Dios nos ayude también en esa metáfora. Y así como en la antigua Israel o como en la Edad Media, estos hombres se encontraron con la verdad. Y en el caso de la Reforma se encontraron con la verdad encarnada. Esa verdad que salva y que en sus méritos, en los méritos de Cristo, por supuesto, y no en los nuestros, se puede alcanzar paz y reconciliación con Dios. Estos hombres, cautivados por la palabra de Dios, nos dejaron un legado enorme, con nombre y apellido, las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma, entonces. La sola escritura, que significa solo la escritura. Sola fide, solo la fe, sola gratia, solo la gracia,
Solus Christus, solo Cristo, por supuesto, y soli Deo Gloria, que solo a Dios la gloria. Sola Escritura quiere decir que la Biblia es la única fuente de autoridad en asuntos de fe y práctica. Creemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente como guía para nuestras vidas. La sola fide significa que la justificación o la salvación se recibe por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de obras o rituales religiosos o observancias religiosas o guardar días específicos. No podemos hacer nada para ganar la salvación, solo por la fe en Cristo, que quede claro. Sola gratia, la salvación es un regalo inmerecido de Dios y no algo que se pueda ganar por medio de obras o méritos personales nuevamente. Solus Christus. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos y solo a través de Él se puede recibir la salvación. No hay otro mediador, ni la iglesia, ni otra persona, nada, solamente Cristo. Y soli Deo Gloria quiere decir que todo lo que se hace en la vida cristiana debe ser para la gloria de Dios y no para la gloria personal o reconocimiento humano. Hermano, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas sea para la gloria de Dios. Que así como cuando tú estés en tu casa, cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en el estudio, todo sea para la gloria de Dios. Básicamente se nos exige a nosotros como cristianos que tengamos una vida de excelencia, una vida que demuestre que nosotros creemos en el Dios verdadero y que por lo tanto creemos que la verdad también se puede hacer patente en nuestras vidas. Seamos genuinos, seamos honestos, seamos sinceros, sin dobleces, seamos como Cristo fue. La conclusión, por supuesto, es muy clara, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Solamente a través de Cristo podemos obtener salvación y reconciliación con Dios. Si creemos en Él, podemos ser salvos. Me acuerdo en el pasaje en el que Pablo y Silas estaban orando al Señor mientras estaban presos y estaban cantando himnos y se acerca el carcelero de Filipos, después de todo lo que había pasado, y les pregunta, ¿cómo puedo yo ser salvo? La respuesta es reveladora, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo, dijeron ellos, y serás salvo tú y tu casa. Y aquí un dato importante, hermanos. Cuando un padre de familia llega a los pies de Cristo, en el 70 a 80% de los casos, su familia completa llega a los pies de Cristo. En cambio, cuando la madre llega a los pies de Cristo, solamente entre un 15 a un 20% de su familia va a llegar a los pies de Cristo. Hermano hombre, tienes una gran responsabilidad, pero por sobre todo también tienes una gran bendición de poder influir positivamente en tus hijos, de poder ser influencia en tu familia, de poder ser una bendición en tu comunidad, siguiendo a Cristo, siguiendo el camino de Cristo, siguiendo las ordenanzas de Cristo, no para ser salvos, sino porque ya lo eres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un hombre pecador puede satisfacer la justicia de Dios? Solamente por su fe en Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, hoy quiero plantearte un desafío. Miremos nuestras creencias, miremos nuestros corazones, examinémonos, rindamos nuestra vida entera a Dios para su gloria, siendo agradecidos con el inmerecido regalo de su salvación. Y una cosa más, redacta una confesión de fe para ti y tu familia. Te invito a hacer eso, va a ser una linda experiencia. Tómate tu tiempo, reúna a tu familia y evalúa en qué es lo que creen cada uno de ustedes. Toma nota y desarrolla tu talento escritor. Verás que primero va a unir a tu familia y en segundo lugar te va a dar una idea clara de qué es lo que crees tú, de qué es lo que cree tu familia, de qué es lo que creen tus hijos. Y basado en eso puedes ir haciendo las reformas que sean necesarias para tu vida cristiana y la vida cristiana de tu familia. Y no te quedes tranquilo con eso.
comunícala también a otras personas. Habla de tu fe a otras personas. Sé el canal de luz que Dios quiere que tú seas. Dios nos llamó no solamente a escondernos debajo de la mesa o dentro de la iglesia. Dios nos llamó a ser luz del mundo. Y como luz del mundo debemos alumbrar. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, hermano, te invito a poder ser un canal de bendición, un puente de confianza hacia otras personas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos justificados por la fe, también otras personas pueden serlo al escuchar este glorioso mensaje de evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros cuando éramos enemigos, ¿cuánto más nos amará y nos salvará ahora que somos justificados por la fe? Te invito entonces a ser un canal de bendición para otras personas. Que Dios te bendiga en esta jornada.